Hola niños de terceros básicos, bienvenidos a una nueva cápsula de historia. Para esta semana continuaremos trabajando en el contenido que está relacionado con los griegos y los romanos y el objetivo de la clase dice relación con los modos de vida, con las costumbres que tenían ellos y con diferentes aspectos que son relevantes en la vida de estas dos civilizaciones. Presten atención a lo que vamos a trabajar durante la cápsula de esta semana. Vamos a partir conociendo un poquito sobre las actividades y juegos de los niños de la antigua Grecia y de los niños romanos también. Principalmente en cuanto a los niños griegos, vamos a destacar que ellos utilizaban diferentes juguetes, como por ejemplo los caballitos con ruedas, las pelotas, las muñecas, los trompos. También fabricaban algunas figuritas de barro que ellos mismos las construían, sonajeros. Hay también evidencia de que los niños cuando tenían una corta edad jugaban también con vasitos en miniatura que se cree que las mamás de ellos los fabricaban para que ellos pudieran jugar y desarrollar algunas actividades de tipo motriz en la primera infancia. Además también jugaban con canicas y los niños griegos tenían bastantes mascotas y animalitos domésticos que ellos también los incluían en estas actividades de juego que realizaban diariamente. Cuando hablamos de los romanos, la verdad es que el panorama no es muy diferente al que vivían los niños en Grecia, porque los niños romanos utilizaban, en el caso, por ejemplo, de las niñas, utilizaban muñecas que hasta tenían pelo de verdad. Y los niños utilizaban diferentes juguetes de terracota, que es una especie de masilla moldeada que ellos le daban diferentes formas. Jugaban también con aros, con tamas, que eran una especie de pequeños trozos de hueso que los niños los utilizaban para realizar actividades de lanzamiento, los dados, las bolitas, etc. También los niños de Roma adoptaban mascotas y ellos tenían una gran particularidad que era el hecho de que ellos desarrollaron varios juegos, como por ejemplo el juego de la gallinita ciega. En ambas civilizaciones, pero sobre todo las niñas romanas, tenían acceso a unas muñecas de tipo articuladas que flectaban sus piernas, que movían sus brazos y que eran del tamaño aproximado de unos 30 centímetros. Estas muñecas estaban fabricadas en arcilla y le daban una forma bastante femenina y bastante moldeada también a la figura de la muñeca. En el caso de los adultos, ellos también se entretenían en diferentes actividades de tipo principalmente social. Por ejemplo, en el caso de los hombres, en su mayoría ellos participaban de distintas reuniones en conjunto. Por ejemplo, en el caso de los griegos, ellos participaban en los simposios y en el caso de los romanos, ellos participaban de los que llamaban ellos banquetes, que principalmente son actividades de tipo similar, donde ellos compartían cierto tipo de alimentos, eran reuniones principalmente, como les decía, masculinas, sobre todo en el caso de los griegos, que las mujeres siempre quedaban relegadas a las labores domésticas y no tenían participación en este tipo de actividades. También, como entretención, existían actividades y espectáculos que se llevaban a cabo, por ejemplo, en los teatros. Y en el caso de los romanos utilizaban, por ejemplo, el Coliseo como escenario para poder desarrollar diferentes actividades de tipo circenses, actividades también que tenían que ver con temas deportivos. También realizaban luchas de gladiadores, entre otras actividades. Las mujeres griegas y romanas, ellas tenían una gran dependencia de sus padres o de sus maridos. La vida de ellas estaba principalmente desarrollada en el hogar. Si bien es cierto, las romanas tenían un poco más de libertades para poder acceder a ciertas actividades, por ejemplo, como salir a comprar los víveres o salir a comprar ciertas cosas que necesitaban para su hogar. Igual, por ejemplo, la participación que tenían era baja en cuanto a la comparación que se podría hacer con los varones. Las mujeres
la mayor parte del tiempo, al no poder asistir en ambas civilizaciones a este tipo de actividades, digamos, más artísticas o deportivas, ellas se entretenían con el tema del cuidado de los hijos, con la educación también de los niños. Y es importante mencionar que la mujer romana, como siempre les he dicho, ella tenía un poco más de participación en sociedad. Ella, por ejemplo, estaban no necesariamente o exclusivamente relegadas a las actividades domésticas, sino que ellas poco a poco fueron ganando terreno en la actividad social que se realizaba dentro de las ciudades que ellas habitaban. Y con el paso del tiempo, inclusive algunas mujeres llegaron a tener tantos grados de libertad que tuvieron una vida social inclusive al mismo nivel que la de los hombres, llegando además a practicar ciertos oficios que estaban relacionados con los varones. Hay mujeres que llegaron a tener participación en ámbitos políticos. También hay mujeres romanas que tuvieron participación en temas comerciales y ellas fueron ganando cada vez más terreno dentro de esta civilización. Pasando al tema de las creencias que tenía la civilización griega y la civilización romana, lo primero que vamos a mencionar es que ambas civilizaciones eran de tipo politeístas. Esto quiere decir que ellas creían en varios dioses. No tenían solamente su fe depositada en un solo dios como ser único, sino que ellos tenían dioses con ciertas características y que los relacionaban con diferentes aspectos de su vida, como por ejemplo con el amor, con la amistad, con la fuerza, etc. Cuando los romanos expandieron el territorio y lograron conquistar a la civilización griega, ellos, dentro de todas las cosas que adoptaron, si bien es cierto en cuanto a las comidas, al territorio, etc., también adoptaron a sus dioses. Y sus dioses cambiaron algunos sus características o cambiaron algunos inclusive sus nombres. Por ejemplo, el caso del dios Zeus. Él es el dios principal de los griegos, pero en el caso de los romanos su dios principal se llamaba Júpiter. En el caso de ambas civilizaciones, los dioses tenían principalmente formas humanas. Para ellos eran inmortales y también tenían ciertos defectos y virtudes que ellos las definían de acuerdo a qué dios se trataba del cual estaban hablando. Los griegos y los romanos pensaban que sus dioses se podían reproducir y tener hijos con seres humanos, pero los hijos que nacían de estas relaciones no eran llamados dioses, sino que ellos lo identificaban como héroes, semidioses también se les llama, y eran mortales, pero tenían poderes sobrenaturales que los hacían muy poderosos y muy diferentes a los simples mortales que habitaban en estos tiempos. Las historias de los griegos y las historias de los romanos eran historias que se transmitían de generación en generación de forma oral. Por eso, y por medio de los relatos que se han podido obtener con el paso del tiempo, que se han podido también transcribir al papel, es que nosotros podemos conocer un poco más de lo que tiene que ver con la cultura griega y con la cultura romana. Una vez que hayas terminado de visualizar el video, que también hayas terminado de trabajar en la cápsula que está adjunta, vamos a pasar a las actividades complementarias. Es importante que para estas actividades complementarias te apoyes con tu libro en la página 134, 135 y 136, las cuales por esta semana solamente debemos leerlas para luego poder responder las preguntas que aparecen en pantalla y que dicen relación con todo lo que hemos trabajado durante esta cápsula. La idea es que tú leas las preguntas, extraigas la información ya sea del video, del PPT o de tu libro y puedas responderlas en tu cuaderno. Una vez que hayas terminado tu trabajo, puedes enviar las fotografías a mi correo y posterior a esto también es importante que puedas responder tu autoevaluación.
Nos vemos la próxima semana en un nuevo encuentro de historia. Les envío un abrazo. Nos vemos pronto si Dios quiere. Adiós.